Las películas de metraje encontrado se caracterizan por ser muy diversas, encontramos tanto películas como de monstruos, vampiros, extraterrestres, posesiones, zombies, y sobrenaturales. A muchos les llama la atención películas de asesinos seriales, y en este género o subgénero obviamente que las hay, así que decidí hacer una recopilación de algunas películas found footage de asesinos en serie. Era un listado que nunca vi en YouTube, al igual que el iceberg de películas found footage, que al sacarlo ya salió otro video XD. Así que sin más que decir, empezamos. The Last Horror Movie. Esta película la ubiqué en el 10º puesto, ya que yo no la conocía y estoy seguro que la mayoría tampoco. De hecho he visto algún tráiler y demás, y no estoy seguro si es del todo un found footage. Del 2003 o 5. Fue dirigida por el galés, Julian Richards. Un peligroso psicópata se ha fugado de una prisión de máxima seguridad, mientras una joven camarera se dispone a cerrar el restaurante en el que trabaja para volver a casa. Max Parry, un asesino en serie, decide filmar todos los asesinatos que comete. Tuvo reacciones mixtas y según un autor la película es más creíble que American Psycho. Posible spoiler. Según dicen, esta película dejaría a el espectador creyendo que era la próxima víctima del asesino o algo así. The Butcher. Para algunos esta película no encajaría aquí, ya que sería otro tipo de cine o género. Pero como está grabada a cámara en mano y hay un asesino en serie, la incluí. Película de terror y gore, dirigida por Kim Ji-won. En una granja de cerdos, 4 personas, atadas, vapuleadas y con una cámara de vídeo sujeta a sus cabezas, van a convertirse en protagonistas de una película snuff. 2 de ellos son pareja y el director de Thanatrof Producción verá en ello amplias posibilidades artísticas. Es una película que pueden llegar a disfrutar si les gusta el cine gore o snuff. Lone Peaks. Película de terror y comedia. 2 documentalistas consiguen que un asesino en serie al que le gusta cocinar con carne humana, les deje grabar parte de su vida. La premisa de la película parece muy original y llamativa. En general la cinta recibió críticas mixtas. By My Cat, a Film for Anne. Largometraje rumano de terror y comedia negra, escrito, producido, protagonizado y dirigido por Adrian Orfei. Un aspirante a cineasta amante de los gatos, llega a los extremos para convencer a la actriz Anne Hathaway de que protagonice su película. Recibió en su mayoría críticas negativas. La película me incomodó en algunos momentos, personalmente la pongo en un punto medio, no es buena ni mala. La actuación de Adrian puede ser tan convincente, que hasta pienso que verdaderamente el tipo está obsesionado por la actriz Anne Hathaway. Spre. Película de comedia y suspenso, que estuvo a cargo del ucraniano, Eugene Kodliarenko. Puede ser que aquí esté haciendo trampa, ya que esta película no es un found footage como tal, es un screenlife. Este tipo de películas muchos las consideramos como películas de metraje encontrado. Además este subgénero viene siendo una especie de evolución o extensión del found footage. Kurt sueña con gobernar las redes sociales mientras hace de chofer en una compañía de taxis. Él aprovecha cada oportunidad para enfrentarse a sus pasajeros y transmitirlo en vivo desde el coche. Película muy entretenida, además recibió buenas opiniones por parte del público. Refleja muy bien y sin exagerar a esa gente que hace cualquier cosa con tal de tener visibilidad o reconocimiento. Found footage. Película australiana de terror, su director fue Samuel Bartlett. Esta película por su título es un poco difícil de encontrar, de hecho se me hizo muy complicado encontrar un tráiler, solo incluyan el 2011 después del título y la encuentran. La policía examina imágenes de un asesino en serie que documenta sus horripilantes actos. A pesar de sus malas críticas la película me sorprendió, no esperaba ver algo así de bueno. De toda la lista es la cinta más infravalorada. Atroz. Película mexicana de terror y gore, dirigida y protagonizada por Lex Ortega. Está basada en un cortometraje del 2012, que si no estoy mal lo incluyeron en la película. Relata la historia de 2 asesinos seriales a quienes les confiscan unas cintas de video, tras ser detenidos casualmente por la policía de tránsito. Los vídeos contienen asesinatos brutales.
En su mayoría recibió buenas críticas, y es catalogada como la película más perturbadora y violenta de México. Por mi parte es la película más extrema y grotesca que he visto. Esta película y la siguiente son las más fuertes del video. August Underground. Es una trilogía de películas de terror extremo y explotación, teniendo varios directores pero destacando, Fred Vogel, quien estuvo en las 3 entregas. Les advierto que estas películas no son para cualquier tipo de público, ya que contienen demasiada violencia extrema, gore y gráfica, tanto así que no puedo poner un tráiler, y si están viendo uno posiblemente esté censurado. La trama sigue a 2 asesinos en serie que documentan sus horribles crímenes en video. La intención de las películas es retratar de manera gráfica y sin filtros la crueldad y depravación de los asesinos y sus acciones. No tienen muy buenas reseñas, pero creo que es por lo sangrientas y turbias que son. También dicen que cada entrega es más oscura y depravada que la anterior, tanto así que aún no me atrevo a verlas, y eso que he visto demasiado cine gore. No recomiendo verlas si son sensibles, con la sangre y violencia, o si aún no se adentran a este tipo de cine extremo y sin censura. Man Bites Dog. Largometraje belga de drama, crimen y sátira, estuvo a cargo de Remy Belvaux, André Boncel y Benoît Poelvoorde. Un equipo de televisión documenta a un brutal asesino a sueldo, registrando todo lo que hace, incluso sus asesinatos. La cinta fue elogiada, y recibió en su mayoría críticas positivas, y ganó algunos premios. También generó controversia, pero es normal en películas que tocan estos temas. Película muy infravalorada, si tenemos en cuenta el año en que salió, y que no es considerada una película icónica o que marcó un hito en el metraje encontrado. The Apocalypse Tapes. Terminamos este video, posiblemente con la película de metraje encontrado, más conocida de esta temática. Película de terror y misterio. Su dirección estuvo a cargo de John Eric Double. Sigue la historia de un equipo de detectives que descubre una gran colección de cintas de video en la casa abandonada de un asesino en serie en Poughkeepsie, Nueva York. Estas cintas, que datan de varias décadas, revelan asesinatos, secuestros y torturas, perpetuados por un asesino en serie nunca antes visto. No fue muy bien recibida en su tiempo, por lo inquietante y perturbadora que es, pero con el pasar de los años se fue afianzando, hasta el punto de que es considerada de culto. De hecho hay una escena muy viral de esta película que muchos canales lo hacían pasar como un video real de la Deep Web. Por lo que he visto de trailers y opiniones, la película es demasiado buena. Lo irónico, es que siendo tan fan del metraje encontrado, no he visto aún esta película, no por pereza ni porque no puedo, creo que es más por el miedo de que no cumpla las expectativas tan altas que le tengo. Aclaro, no incluí Creep ya que siento que esa película se enfoca más en la intriga y suspenso, que en ser una película de un asesino en serie, pero claramente entraría en la lista. Por mi parte eso fue todo, nos vemos hasta la próxima.